acompaña esta tarde el profesor Michael Handelman, quien ha participado en estos días dictando un seminario en el doctorado de literatura que convoca el área de letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cuál es el eje a partir de lo que tú propones con el título de este libro, que es muy sugerente, que te ha permitido como desarrollar una nueva perspectiva de acercamiento, de reflexión en torno a algunos textos claves de nuestra tradición literaria? Y lo que yo trato de hacer en 8 ensayos distintos sobre estos temas es ver la representación del género, raza y nación como una construcción desde una historia con experiencias coloniales que todos conocemos y analizar cómo los autores ecuatorianos tratan de desconstruir esas estructuras coloniales a partir de mujeres, diferentes razas y la nación. Entonces, digamos, el desafío fue demostrar cómo la literatura ecuatoriana participa en todo un proceso latinoamericano de descolonización. En el ensayo, que me parece muy revelador y muy lúcido que desarrollas en torno al cuento Una doble y única mujer, de Pablo Palacio, tú apuestas por algo que me parece muy interesante, esta idea de que en la construcción de este personaje, de por medio de lo que subyace esta visión también de una posible condición homosexual, y que tú la diferencias incluso de lo gay, en la visión, digamos, hasta postmoderna. Pero lo que me llama la atención es que eres uno de los pocos autores en haber subrayado esto, porque en el contexto de la crítica local fue algo que siempre se dejó de lado o se desplazó hacia otros tipos de motivación. ¿Cómo lo miras esto? ¿Qué te llevó por ejemplo, a dar con esta posible interpretación? Yo creo que para los lectores es siempre una especie de desafío de encontrar un equilibrio entre 2 tiempos y 2 espacios, es decir, el tiempo en el cual se escribió la obra y el tiempo en el cual se está leyendo la obra, el espacio en el cual se hizo la obra y el espacio desde el cual uno está otra vez leyendo la obra. Entonces, yo creo que viendo ya el cuento de Pablo Palacio, su obra en general, casi 80 años después, ¿verdad? Mucho ha ocurrido en esos 80 años, tenemos conceptos distintos. Entonces, esos nuevos conceptos nos ayudan a volver al año 27 del siglo XX para precisamente repensar y tal vez resignificar ciertos conceptos. Conceptos que tal vez Palacio ya había sembrado, pero debido a las limitaciones de la época, los lectores sencillamente o no pudieron o no quisieron ver estos derroteros, ¿no? Ese cuestionamiento, esas interpelaciones de la realidad de ese momento, ¿no? Pero lógicamente no queremos sacar a Palacio de su época, ¿sí? Pero no podemos sacarnos a nosotros tampoco de nuestra época. Entonces es un juego muy interesante, ¿verdad? Un poco arriesgado, pero yo creo que si nosotros nos anclamos en el texto para sustentar nuestro análisis, entonces ahí establecemos ese equilibrio. Ahora, el tema homosexual es un tema muy visible en la obra de Palacio, ¿no? Con el cuento tan famoso, Un hombre muerto a puntapiés, ¿no? Y el cuento Una doble y única mujer, digamos, el título mismo es muy sugerente, ¿verdad? O sea, 2 mujeres, pero es una, ¿ya? Pero, digamos, mujer como construcción social, ¿no? Mujer como una figura biológica. Entonces, ya con los conceptos que ya tenemos a nuestra disposición para analizar, pues fue, digamos, me parece
bastante lógico mirar la cuestión de género y la cuestión de preferencia sexual o la cuestión de homosexualidad como dos posibilidades, ¿no? Por eso es una doble y única lectura, es decir, dos lecturas, pero de una realidad múltiple, ¿verdad?, que Palacio estaba tratando de, digamos, de secar. En la sección Raza y Etnicidad, que se constituye de 3 ensayos, hay 2 dedicados a 2 autores clave en nuestra tradición literaria y que son 2 escritores que corresponden al mundo afro ecuatoriano. Nelson Estupiñán Vaz, el novelista y el poeta Antonio Preciado. Tú has hecho una serie de estudios interpelando, reflexionando en torno a lo que ha significado o implica en nuestra sociedad y cultura la presencia de lo afro. En el caso de Estupiñán, me parece importante que planteas un par de interrogantes en las que queda en evidencia un intelectual que tiene en un momento dado, por determinadas condiciones sociales, políticas, que mediar con lo que sería la cultura y el hegemónica, ¿no? ¿Qué te lleva a pensar la idea de que esta mediación a la vez haya significado de alguna forma una especie como de, si no negación, al menos desplazar ciertos compromisos o vínculos con su propio entorno afro, por ejemplo? Mi preocupación, o más bien mi propósito, fue demostrar que cuando hablamos de lo afro, tenemos que ya poner a un lado esos tópicos, esas características ya muy conocidas, trilladas, no porque no existen, pero hay que hacer más bien un acercamiento con mucho más profundidad. Y yo creo que en los escritores afrodescendientes, no solamente en Ecuador, ellos constantemente confrontan una serie de tensiones. Y como tú muy bien observas, en el caso de Estupiñán, un hombre profundamente comprometido con sus orígenes, con su provincia, pero un escritor que escribe desde la llamada ciudad letrada. Entonces, la ciudad letrada lo recibe, lo acepta como la voz de los afroesmalteños. Y eso es muy problemático, porque una sola persona no es la voz de una comunidad. Entonces, en cierta manera, Nelson Estupiñán está muy consciente de esa tensión. Lo que yo trato de demostrar es que esa tensión es precisamente lo que le da a Nelson y a otros escritores afrodescendientes su universalidad, porque es la misma lucha existencial, identitaria, que todos los escritores tienen que confrontar. Ahora, lo curioso y lo que me llama mucho la atención, especialmente en América Latina, el calificativo afro se interpreta como una minimización. ¿Y por qué lo afro no es un calificativo universal? Es decir, un individuo con unas experiencias, orígenes, historias, en ese caso de lo afro, no está separándose del mundo, es decir, eso es su entrada al mundo. Como tú puedes definirte como mestizo, yo como norteamericano, no tenemos una posición de superioridad. Bueno, en términos de la política y toda esa estructura colonial, sí, pero en términos de la existencia humana, sencillamente cada uno vive, experimenta, comenta, analiza, interpreta su mundo desde sus experiencias, ¿no? Entonces, en cierta forma, yo creo que ese concepto de complementariedad, ¿no?, es lo que apunta a la interculturalidad. No una interculturalidad como para absorber a todos y homogeneizar, no. Crear esas unidades, pero manteniendo y cultivando las diferencias. Pero eso es muy difícil.
Y yo creo que lo que trato de demostrar, tanto en el texto sobre Nelson Estupiñán como de Antonio Preciado, trato de demostrar en los textos, ¿no?, esas, digamos, esas tensiones, esos conflictos, ¿no? Y yo creo que al sensibilizarnos ante esas tensiones textuales, vivenciales, ahí descubrimos una destreza, una calidad artística que por lo general no se ha reconocido. En la tercera sección de tu libro, Identidad y la Plurinación, hay un ensayo que cierra este volumen, que se titula De la dominación al buen vivir, América Latina como proyecto civilizatorio otro. ¿Cómo crees que se ha logrado avanzar en esta idea de desarrollar, de construir en sociedades como la ecuatoriana en estos tiempos, o la boliviana, este proyecto civilizatorio, otro que tú muy bien lo diferencias de cuando se llama o se define aquello de otro proyecto civilizatorio? Quizá muy bien, porque hay propuestas, pero las propuestas vienen de poblaciones y comunidades que hasta ahora nadie ha querido realmente aceptar como protagonistas de la historia. Entonces yo creo que es ahí donde arranco con ese estudio, ¿no? Es decir, América Latina como un centro de construcción de nuevas propuestas que son milenarias, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la idea es volver al siglo XV, claro, sería absurdo, pero digamos, la manera de convivir con la naturaleza, hay, digamos, poblaciones que lo han hecho muy bien, ¿no? O sea, fuera de, digamos, nuestro modelo de la modernización.